cancilleres. Lula funciona como una especie de imán para que muchos quieran estar acá, ¿no? Quieran compartir esta séptima cumbre en la que la Argentina, y en este caso Alberto Fernández, es el presidente pro tempore, que esto va a cambiar, ¿no? Va a ir para el Caribe, pero ahora es Argentina y es una cumbre importante. Va a venir una delegación de Estados Unidos con un personaje que tiene mucho peso. Va a estar también, va a haber un mensaje de Xi Jinping, que también va a tener mucho peso. Algunos, por ejemplo, como el presidente ecuatoriano Lasso, y dio marcha atrás y dijo que va a estar acá. Y bueno, está la incógnita de si Maduro llega o no llega con toda esta controversia y esta contra que tiene, ¿no? Además, marchas en Venezuela, marchas en Buenos Aires, todo contra Nicolás Maduro. El canciller, te sumo ahí un datito, claro. El canciller venezolano vino en un vuelo privado. Recordemos, Maduro había pedido permiso justamente a la Argentina para ingresar en espacio aéreo alrededor de las 4 de la tarde, pero existen muchas dudas en este momento si va a estar viniendo justamente Maduro por esto, ¿no? Porque su canciller ya está aquí y lo hizo por otros medios. Yo creo que las dudas también las tiene Alberto Fernández, porque mira lo que decía. Bueno, vamos a escucharlo, porque lo que decía les va a parecer realmente significativo y sorprendente, porque bueno, va a hablar de este tema. Le preguntan sobre si cree que Maduro va a venir. Como vos decías bien, Maxi, Maduro hasta ahora solo mandó su canciller. Y ha suspendido la reunión que tenía con Lula. Este es otro hecho que llama la atención. Tenía que encontrarse justamente con el presidente brasilero. No estuvo en su asunción. Algunos dicen que le habían pedido justamente que se mantuviera al margen en aquel momento, el 1 de enero. Y hoy se vuelve a suspender la reunión que iban a tener entre ambos. Una posición que ha marcado Lula también al centro en Latinoamérica en el último tiempo, porque terminó apoyando a Dina Boluarte en la interna, ¿no?, que tiene justamente en su propio país, cuando Evo había tratado de hacer lo contrario, ¿no? Y vemos ahí obviamente un movimiento destituyente. Mira, que no me extrañaría que no haya sido toda una puesta en escena, porque es bien fiel a este tipo de gobierno. Es decir, no, voy a ir, que esto, que el otro. Acá se hizo en agenda, lo tenés en los diarios, habla uno, la oposición. Que haya dado marcha atrás Maduro, porque, bueno, está Patricia Bullrich, vos tenés la información. Sí. Maxi, Patricia Bullrich avanzando con la DEA para que sea detenido. Marchas acá en Buenos Aires de venezolanos que viven aquí, que son... Es más grande la cantidad de venezolanos que salieron de su país que la cantidad de personas que emigraron desde Ucrania con la guerra, ¿no? Son mucho más grandes. Bueno, es una de las tres como un 30% más grande en el último tiempo. Ese número. Pero bueno, mira lo que decía Alberto Fernández sobre Maduro. Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé qué hará. Yo no tengo ninguna noticia que el presidente Maduro no venga. No venga, pero no sé qué hará. ¿Había otra pregunta? Sí, Chávez difícil que venga. Pero Chávez no va a venir porque ya no está entre nosotros. Pero Maduro no lo sabemos, la verdad. Tenemos a Miguel Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela. ¿Qué tal, Miguel? Eduardo Serenellini, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué se sabe allí? ¿Maduro viajará a la Argentina? ¿Viajó? ¿Está viajando? ¿Se sabe algo? Tiene dudas, porque a nivel internacional, independientemente de que él haya logrado algún espacio, tiene pendiente la recompensa de la DEA, que no la retiran, más bien la ratifican, de $15 millones. Tiene el juicio, o bueno, la apertura del juicio en la Corte Penal Internacional, y tiene además a los venezolanos protestando allá en Argentina. Entonces, no la tiene fácil, y en Venezuela tampoco la tiene fácil, porque el nivel de protesta ha aumentado muchísimo, cosa que no sucedía desde hacía algunos años. Miguel, para algún distraído, ¿por qué no nos resume quién es Maduro? Bueno, Maduro es el sucesor de Chávez, y que además fue escogido por los cubanos, no fue escogido en una elección interna del partido de gobierno ni nada. Estaba Chávez en Cuba y Maduro estuvo presente allá, y Maduro se formó en Cuba, tuvo una relación con los cubanos, y todos los otros precandidatos
para sustituir a Chávez fueron descartados para colocar a Maduro. Y Maduro se ha manejado... Me refería al personaje y todo lo que le pesa a él, ¿no? Claro. Bueno, a ver, denuncias y narcotráfico, a eso me refería. Pero claro, es que Venezuela no es una dictadura tradicional. Las dictaduras tradicionales, las que ustedes conocen, Pinochet, Videla, Stalin, Pérez Jiménez, yo le puedo nombrar 100. Bueno, esas son dictaduras donde hay un mando único, donde hay una persona que tiene el control y que decide de manera autoritaria todo. Esto es una corporación criminal, esto es distinto, es una dictadura totalmente distinta. Aquí el mecanismo de financiamiento, el mecanismo de acción pasa por el narcotráfico, por la explotación ilegal del oro, por el manejo de las aduanas de manera delincuencial y por las alianzas que se tiene con la FARC, con el ELN, con todos los chicos malos del mundo, la FARC, el ELN, Hezbollah, Irán, todo eso. Entonces, no es lo mismo una dictadura tradicional que la dictadura de Maduro, que es una corporación criminal, como lo dije antes. Entonces, tiene el piso inestable con todas las fuerzas internas que se dividen, las fuerzas de él, por supuesto, que sale muy poco a la luz pública. Ahí estamos. Pero está allá y además tiene a la gente protestando en la calle. En este momento la gente está protestando en la calle. Está protestando en la calle en una fecha especial, ¿no? Porque está protestando que hoy se cumplen no sé cuántos años, creo que más de 60 años de que terminó una dictadura y apareció este régimen, ¿no? O sea que están hablando de lo que sucede en Venezuela, del hambre, veíamos recién fotos, en un tiempo en el que había una dictadura y ahora hay otra, pero distinta, como dijo usted, ¿no? Claro, pero la protesta es la de hoy, que es digamos, una anticelebración. Sí, pero es que exacto. vienen protestando desde hace semanas, porque ¿qué sucede? Que el régimen de Maduro ha destruido la economía. El régimen de Maduro ha reducido el PIB de Venezuela un 80%, cosa que no ocurrió ni siquiera cuando los aliados y los alemanes derrotaron a Hitler, que resistió hasta el último día. La economía alemana se redujo un 80%. Maduro ha logrado reducir el PIB de Venezuela en un 80%. Entonces, claro, hay unos niveles de inflación gigantescos, únicos, y el salario mínimo es un salario mínimo que es de $8, una cosa terrible, una cosa que no alcanza sino para 12 huevos al mes o algo por el estilo. Miguel, entonces, mirando todo lo que nos pasa en Argentina y observando cómo sufre Venezuela desde hace un tiempo a esta parte, nosotros nos vemos camino a... Y eso es y más cuando tienen esta relación. Y dice, ¿sabe qué dijo Alberto Fernández? Es más que bienvenido Maduro a la Argentina. Entonces preocupa mucho a los argentinos, ¿no? Hay una situación, digamos, continental con este tema del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, aunque hay una división entre ellos que es importante porque algunos tratan de respetar las reglas básicas de la democracia y otros son dictaduras puras y duras como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero en el fondo esto es una especie de gran alianza donde están incluidos políticos españoles, sectores de la política española que están en el gobierno y todos estos países que han caído en manos de populismo de izquierda, básicamente. Entonces el tema es cómo se van consolidando con estructuras como el CELAR y con otras estructuras, aparte de lo que es el Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla. Y por supuesto, detrás de todo esto está la influencia cubana, que es muy importante, porque la influencia cubana, que en un momento determinado pasó por el foquismo, que era la guerrilla, que fracasó como modelo, ahora ellos tienen otro modelo, que es tomar el poder con las reglas de la democracia y dentro del poder, del poder logrado por elecciones, pues dinamitar los principios básicos de la democracia, los pilares de la democracia y convertirse en unos regímenes populistas de izquierda que no terminan de salir nunca. Era un poco, perdón, lo que decía, digo, hago este comentario y está.
Era un poco lo que decía hoy Alberto Fernández, tenemos que, digamos, beneficiar la democracia, sostener la democracia y de alguna manera está invitando a personas que no respetan para nada la democracia. Bueno, Max. es que pivoteando sobre lo que decís, Mariana, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que, digo, lo simplifico, que Maduro no es el mismo Maduro malo de hace 5 años cuando mató a, digo, todavía no sé si hay cifras oficiales, pero digo, entre 300 y 7.000, según cuentas locales o de la ONU, en ese sentido. ¿Hay un corrimiento de Maduro? Hablan de llamado a elecciones y demás. ¿Algo de eso se está hablando en serio en Venezuela? Bueno, hay gente que cree que se puede llegar a una negociación con Maduro para unas elecciones transparentes. Elecciones transparentes que si son transparentes, pues no tiene manera de ganarlas, porque él no tiene sino el 10% de popularidad, nadie lo quiere. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay sectores de la oposición y también la influencia de algunos sectores en los Estados Unidos, en la Unión Europea, que dicen que hay que hacer elecciones, que hay que luchar por esos mecanismos. Ahora, yo le voy a decir algo. En los últimos 100 años ha habido no sé cuántos dictadores en el mundo, 80, 90. Solo uno salió por elecciones, que fue Pinochet. Los otros 89, los otros 90, no salieron por elecciones, salieron por una conmoción social o porque se retiraron o porque se dieron el mando. Pero una dictadura nunca sale por elecciones, con esa excepción de Pinochet. Es la única excepción que hay. Entonces, ilusionarse de que Maduro, que además está en una corporación criminal, que sabe lo que le espera fuera de la dictadura, porque el mismo Pinochet, que se cubrió suficientemente saliendo del poder, después terminó preso igual. Él sabe lo que le va a pasar, no va a tener dónde irse. Claro. Entonces ellos no van a ceder el poder en una negociación. Aparte, la pregunta sería, ¿por qué lo haría? ¿Qué lo motivaría a hacerlo, Miguel? No tiene ninguna motivación, porque el tema de las sanciones o el fracaso económico, lo que sea, a ellos no les importa nada. Que el pueblo se muera de hambre no es un problema para ellos. ¿Y el ejército lo sigue apoyando cerradamente? Es su sobrevivencia. Digo, ¿el ejército lo sigue apoyando de la misma manera? No, el ejército es una estructura dividida que tiene muchos oficiales y parte de la oficialidad está contra Maduro. Otra parte, ahora han aparecido unos que son chavistas, entonces los chavistas consideran que Maduro traicionó el legado de Chávez, entonces están en contra también de Maduro. Entonces no es fácil ese tema para ellos, el tema de las Fuerzas Armadas. Y ha habido 8 reuniones militares en los últimos años que han sido develadas o derrotadas, pero las ha habido. Yo leía hoy que hay un sector de los militares que apoyan la marcha de hoy. Digo, ¿hay alguna posibilidad, como usted contaba recién, de que las manifestaciones saquen a este dictador del poder? ¿O eso también es muy difícil teniendo en cuenta las ejecuciones, ¿no? Las 9.000 ejecuciones de las que se habla. Eso va a ocurrir en algún momento, ahora no en esta, porque estos procesos donde hay una base, donde el régimen tiene una base muy inestable, donde tiene un sector de las Fuerzas Armadas muy fuerte que está contra él, donde además tiene un sector popular protestando permanentemente. El año pasado hubo 9.200 protestas populares, es una barbaridad, y donde además es una corporación militar, una corporación criminal que se fractura. Bueno, todos esos son elementos que en un momento determinado van a producir una ruptura. ¿Cuándo? No lo sé, no tiene que ser hoy, puede ser dentro de 10 años, puede ser la semana que viene, pero lo que seguro es que eso va a ocurrir. A la distancia, lo que uno ve, Miguel, con esta cantidad de movilizaciones y observando lo que está pasando en el mundo y no tan lejos de Venezuela o de Argentina, bueno, en algún momento va a llegar donde gran parte de la población va a decir, hasta acá llegué, punto. Sí, claro, por supuesto, eso va a ocurrir, y cada día hay mayores elementos para que eso ocurra. El tema económico, que ellos trataron de mejorarlo a principios de año, se les vino abajo y otra vez el salario mínimo se les volvió cero a la gente, un país que tiene 5 millones de empleados públicos que tienen un salario de $8 mensuales, eso es insostenible. Claro. Gracias, Miguel, por el tiempo, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, acá referentes de la oposición se expresaron, ¿no? Exactamente. Tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich, quien antes nombraba justamente Mariana, presenta y amplía justamente la denuncia. Si querés, ahí lo tenemos para escucharlo a Mauricio Macri. Hay un comunicado denunciando. Ahí está. Vecinos, vecinas, entonces, para que quede claro, la bienvenida a estos dictadores no la organizamos nosotros los argentinos, sino un gobierno que languidece en su mediocridad, uno que pronto se llevará el desgraciado honor de haber sido el peor gobierno de la historia de la democracia de nuestro país. Esto decía el presidente Mauricio Patricia Bullrich se movilizó ayer con un grupo de personas, se movilizaron y ahí también dijo, bueno, no vamos a permitir que avance, que nos visiten, etcétera, pidiendo, bueno, que se lo detenga. Hay movilizaciones adentro, mira, y afuera de Venezuela. Ahí está. Ahí hablábamos con... ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos! Esto fue lo que ocurrió acá. Eso es lo que ocurrió acá. Fuera de Venezuela, en la Argentina, en Buenos Aires, marchas Sí, denunciando la llegada tanto que de Maduro denuncian como la de Díaz llegada, Canel, ¿no? Que ya está acá. exactamente. Además, muchos de los que viven acá, que se fueron de Venezuela, no aceptan que se los reciba, porque ellos lo ven como el que arruinó sus vidas, Porque ¿no? ha habido, fuertes denuncias de violaciones a los derechos humanos, los cuales, hay que decir, Argentina no acompañó la votación en octubre último para que se siga investigando. Y además, si no tuviese nada que esconder el gobierno venezolano, hubiera permitido, ¿no?, la visita justamente de los veedores de la ONU, que nunca han llegado. Claro. Han tenido que hacerlo todo telefónicamente. ¿Ustedes no se preguntan, en casa también, qué ve este gobierno en Maduro, en Chávez? ¿Qué ve? ¿Qué ve? A ver, porque ahí está la prueba de este país, Yo creo que está destruido. Yo creo que negocios antiguos, viejos, pero... digamos... Bueno, no nos olvidemos de la valija de Antonini Antonini, Wilson. Bueno, ¿no? pero Sí, a ver, esos giros no es un para motivo campaña, para ¿no? decir Pero- justifico. Digo, ¿qué? Pero eso es un este síntoma. hombre que dice el presidente, más que bienvenido a la Argentina, ¿por qué? No, ¿Por además, qué? A ver, es una acá, tara- en algún momento que alguien se le pueda preguntar, explíqueme por qué. Es una tara ideológica que no abraza a nadie más. Esa es la otra, digamos, en América Latina. Oíme, uno en el mundo en inflación, uno. Más allá de cómo vive, agarrar cualquier venezolano, todos nos cruzamos con algún venezolano, o manejando un taxi, o nos atienden Sí, cuando nos sentamos a la sí. mesa en algún restaurante. Gente, muchos son ingenieros Gente en muy petróleo, formada, otros. exacto. Yo digo, a ver, sentate acá, vení, a ver, explícame, presidente, ¿qué ven ustedes en Venezuela? 9 millones, para destacarlo 9 como algo millones bueno. de exiliados. Bueno, ahí está. 9 millones de exiliados. En Ucrania, 6,5. ¿Ves? Entonces son, Sí, sí. son muchos más los hombres y mujeres que tuvieron que irse de su país porque no podían vivir con $7 mensuales. Por hambre, que- no era una guerra, era hambre. Perdóname, Hambre, quienes bueno, vinieron pero acá es es como gente una con guerra. cierto Mucho poder peor. adquisitivo. Quienes se fueron cerquita caminando es porque eran los que no tenían ya nada de nada. Gente que vive acá y que dice, yo en Venezuela cerré mi casa, dejé mi lancha, dejé mi fábrica, la cerré y estoy acá. Exacto. O sea, gente que van y le quieren comprar las propiedades por nada en lugares maravillosos. Maxi, vos decís que no es una guerra, pero 9.000 ejecuciones. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Eso es lo que denuncia sin justamente juicio, eso es organizaciones lo de que derechos denuncian, humanos, ¿no? Bueno, de hecho, ustedes hablaban hace un ratito de las denuncias que se presentaron contra Maduro aquí en la Argentina. Yo estuve hablando con fuentes judiciales y justamente en relación a esto, lo que la Fiscalía del doctor Gerardo Policita lo que hizo fue investigar qué es lo que estaba pasando y si había denuncias, porque lo que le piden los denunciantes, los que han pedido ser querellantes en esta investigación, que muchos son venezolanos, es que obviamente se le tome indagatoria a Nicolás Maduro y se lo detenga por los delitos de lesa humanidad Cuando que ellos llegue a la aducen. Argentina. Exactamente. Pisa el suelo. Bueno, ¿qué es lo que investigó la Fiscalía de Policita? Que ya había una causa abierta, que lo decía recién el colega, ante la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, la Argentina no puede inmiscuirse si ya hay una causa abierta. Es decir, ahora se va a enviar informes a Cancillería, un pedido a Cancillería para que informe si sigue abierta esa causa, porque en esa causa de la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro se había comprometido ya en su momento, hubo una foto que apareció diciendo que iba a cumplir él en informar los atropellos que hubiere en Venezuela, no cumplió y por lo tanto la causa avanzó.
Lo que ahora la justicia de Argentina está diciendo es, si hay una causa abierta, yo no puedo tener la jurisdicción universal, porque ya la tiene justamente la Corte Penal Internacional, que es la que investiga todo esto. Así que por el momento, en Argentina, todo está en stand-by. Y además hay un tema de protocolo, digo, no hay, me decían hoy desde el gobierno, no hay mecanismos para poder detener a un jefe de Estado, ¿no? Digo, y no sé cómo es el tema de la inmunidad diplomática aquí, digo, pero uno cuando invita a un mandatario me imagino que no lo es muy puede difícil detener, poder detenerlo, claro. ¿no? Obviamente. No. Bueno, se verán las denuncias, se verá a ver. En definitiva, hasta ahora no llegó. Unos decían que llegaba esta tarde, otros que llegaba mañana martes. Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque yo pensaba, Lasso a lo mejor dijo que sí porque se enteró de que Maduro no viene. Otro dato. No, como un cumpleaños, ¿viste? Claro, que exacto. Se baja, no, si ¿Quién no va, quién no va? ¿Viste? Algunos se quieren separar, está en otros no. agenda, lo estamos mostrando, etcétera.